bíblico había ocurrido el domingo por la tarde y la resurrección se produjo el domingo a la mañana. Así que todos escucharon como rumores que corrían que las mujeres habían ido al sepulcro y que habían visto ángeles y que el sepulcro estaba vacío. Así que tenían como una experiencia algunos, pero otros dudaban de esa experiencia, dudaban de que el Señor se había presentado. Y preste atención a este pasaje bíblico desde el versículo 13 en adelante. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús y estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban discutían entre sí y Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Por favor, abrace a alguien y diga: Jesús camina al lado tuyo. Cuando nos encontramos con Jesús, Jesús va por sus discípulos, va para liberarnos de algunas dudas, va a clarificarnos los pensamientos. Por eso muchas veces, cuando estamos en situaciones difíciles, alejados o alejadas de Dios, o estamos en un problema que nos agobia el alma, que no encontramos salida, de una u otra manera Dios se manifiesta nuestra necesidad y utiliza a personas para revelarse a nuestra vida. En este caso, lo que hace Jesús es presentarse con ellos, ir con ellos caminando, pero ellos no le conocen. Siga conmigo leyendo este pasaje, el versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Muchas veces nos encontramos en la vida que en los problemas, en las tristezas que sentían estos discípulos porque estaban golpeados en las emociones, en el espíritu. Fíjese que en la pérdida muchas veces, o ante los problemas que se nos presentan, a veces podemos estar en una reunión y pasar muchas veces como maleducados, como desatentos. Cuando el problema es tan grande y la mente está tan agotada de dificultades, quizás estás en una reunión de personas conocidas y por ahí no saludas a algunos. Y por ahí la persona, si no entiende lo que te está pasando en la mente, lo que va a decir es: qué desatento, me miró cara a cara y no me saludó. Pero por ahí la persona estuvo con vos, te vio pero no te observó, no se dio cuenta que estabas vos. Quizás te habló, quizás pasó a tu lado, quizás te dio la mano, quizás ni te saludó. Y uno por ahí puede tomar ese como un desprecio de la persona. Los discípulos caminaban y Jesús está con ellos, pero ellos no pueden conocerlos. Pero Jesús interpreta lo que les está pasando. En medio de la dificultad que podamos vivir, en medio de las situaciones más complejas de la vida, Dios está presente, no nos deja. Aunque no lo veas, Jesús está. Porque ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque no lo veas en medio de tus dificultades y de tus problemas, Jesús está a tu lado. No te dejaré ni te desampararé. Eso es lo que el Señor nos dice. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Aunque muchas veces sentimos como que todos nos abandonan, que nadie está con nosotros, pero Dios está ahí. Y de repente, un programa de televisión, una transmisión, un versículo bíblico de un amigo, un compañero de trabajo, un tratado, algo hace que tu vida es como que sea sacudida. Y de repente nos encontramos con este pasaje que sigue y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Jesús entra en acción ahí. Ellos no se dan cuenta, pero Jesús presta atención a lo que están diciendo, pero mire también a lo que presta atención. ¿Y por qué estáis tristes? ¿De qué están hablando? ¿Qué pláticas son estas que ustedes hablan? ¿Y por qué están tristes? Jesús está entrando a tu dificultad, aquello que te trae como tristeza, y te dice: no estéis tristes, porque yo estoy contigo. No hay causa para estar triste si Jesús está a tu lado. Oiga, todo lo puede hacer.
Todo lo puede hacer, no hay nada que Él no pueda hacer. A veces nos preocupamos, ¿cómo voy a hacer para pagar la luz? O cómo, y nos vamos como enojados. Ellos están enojados, están los discípulos mal. Ellos dos están hablando de las cosas que pasaron y no llegan a interpretar el propósito por el cual Cristo había muerto. Estuvo 3 años con sus discípulos y estos todavía no interpretan el propósito por el cual Jesús había venido a la tierra. ¿Y de dónde lo saca, pastor? De la Biblia. A ver, muéstremelo, yo lo quiero mostrar, por supuesto. La palabra de Dios. Versículo 18. Cleofas se toma como el atrevimiento de retarlo al Señor. Y mire esta palabra. Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y Jesús, muy dulce y muy tierno, le dice: ¿qué cosas? Y entonces le empieza a predicar a Jesús. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra. ¿Cuántos dicen amén? Poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Eso es lo que está hablando, lo que le está predicando al mismo Cristo, Cleofas. Muchas veces nos llenamos la boca hablando de Dios, que Dios es poderoso, que Dios provee, que Dios bendice, que Dios sana, que Dios restaura la familia, que el que no tiene novia consigue, el que no tiene novia consigue novia, y viceversa. Que Dios es poderoso para que tu trabajo te aumenten, que Dios es poderoso para restaurar lo que estaba roto, que Dios es poderoso para que tu ministerio aflore. ¿Cuántos dicen amén? Y nos llenamos muchas veces la boca hablando de lo poderoso que es Dios, y en realidad es verdad. Pero caminamos en la vida como tristes. Cuando estamos en la soledad, nos pasa lo de estos discípulos. Por ahí le predicaban a muchos, pero en la soledad iban discutiendo cómo puede ser, qué pasó, y algunos dicen que resucitó, y ellos no lo podían creer, y ahora se ponen mal con Jesús sin saber que era Jesús. Y ahí está la cosa. A veces nos llenamos la boca hablando de Dios, pero no creemos en lo que Él puede hacer. Nos llenamos la boca diciendo que Él es poderoso y decimos una gran verdad, pero no nos damos cuenta que Él camina a nuestro lado. Hablamos como si Él no estuviera a nuestro lado, y el Señor dice: no te dejaré ni te desampararé. No solamente hablas con la boca, sino comprueba que aunque tus ojos no lo vean, Él está al lado tuyo y tocándote el hombro y diciendo: yo estoy contigo, no te voy a abandonar, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Yo estoy contigo, no temas. Camina sobre las aguas, no te vas a hundir. Él es poderoso. Pero mire lo que dice. ¿Por qué digo que no entiende el propósito estos discípulos, Cleofas? Con el otro no entienden el propósito, porque lo que dice es esto, el versículo 21. Pero nosotros esperábamos. No dice que estaban convencidos de que ya estaba hecho todas las cosas, sino que dice: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, como diciendo, Él era el que nos iba a liberar supuestamente del imperio romano. Creíamos en eso, teníamos esperanza, pero Jesús ya había culminado la obra, había terminado, había resucitado. Todo ya estaba hecho, pero ellos no lo daban como hecho. Y eso es lo que muchas veces en la vida nos ocurre. No llegamos a interpretar que Jesús ya ha hecho todo. Oiga, Jesús no te va a dejar, no te va a abandonar, no va a hacer las cosas por la mitad. Lo que comenzó en tu vida y en tu familia lo va a terminar. Aunque ahora veas todo oscuro, aunque ahora digas es imposible, aunque tengas como el mismo infierno sobre ti presionándote para quebrarte, Jesús dice: aunque no me veas, yo camino a tu lado, no te dejo, no te desamparo, yo te haré justicia, yo bendeciré tu vida, yo te levantaré sobre tus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Dios no te dejará ni te desamparará. Bendito sea el nombre del Señor. Este Cleofas todavía se siente con el derecho de hablarle a Jesús.
sin saber que Él era. Querido hermano, sepa que muchas veces lo que hablamos con nuestra boca será que tendrá que ser probado por medio de los hechos que vivamos a diario. La grandeza de Dios es realmente extraordinaria. No minimice el poder de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es grande? ¿Usted lo cree? Dice la Biblia, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Eso es lo que decían ellos. Es poderoso. ¿Cuántos dicen Jesús es poderoso? Y usted viene a la iglesia y se llena de fe y se levanta en el poder del Espíritu Santo y dice, wow, Dios es poderoso. Él puede hacerlo todo, Él puede restaurar mi familia, Él puede bendecir mi casa. Viene acá, levanta las manos, salta, brinca, se goza, se alegra. ¿Y cuántos dicen amén? Pero resulta que arranca el lunes y va pateando piedra como Cleofa. ¿Y será que Dios me va a dar 150 pesos para pagar? ¿Será que voy a poder pagar la luz? ¿Será que voy a tener estos días una bendición? ¿Será que mi hijo se va a convertir? ¿Será? ¿Pero qué decía? Yo calculo que si Jesús, ¿cuántos creen que Jesús va con ustedes caminando al trabajo? Salen del culto, el Señor los bendice, derrama su favor, su gracia, el Espíritu Santo. Se van todos llenos de acá esta tarde. Los del culto de la tarde se van repletos del Señor hoy. Y resulta que arrancan el lunes. Y el lunes me faltan 150 pesos para pagar la luz. ¿Será que Dios me va a proveer? Y yo creo que mientras Jesús va caminando y te escucha, se agarra la cabeza y dice, ay, este no entendió nada, no entiende nada. ¿Hasta cuándo, Padre? Y los ángeles van al lado diciendo, no pueden relacionar lo que pasó el domingo con lo que está pasando el lunes. Estos habían estado con Jesús. Estos habían visto la manifestación de la gloria. Estos no es que se la contaron, estos la vivieron. Pero ahora están tirando como la toalla y dicen, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos. Y ahora, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro a la mañana, esto era la tarde, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Y todavía estos no creen. Pero a Él, ¿qué dice la Biblia? No lo vieron. Y ese es el gran problema, que nos pueden contar muchas cosas, pero no lo vemos a Jesús. Y cuando no lo vemos, a veces minimizamos el poder. Bienaventurados aquellos que no viendo creerán en mí. ¿Puede entender usted que la Biblia no miente? ¿Puede creer que Dios dice que está a tu lado todos los días hasta el fin del mundo? ¿Puede usted creer que Él lo defiende? En Él no hay sombra de variación. Nosotros variamos, nosotros cambiamos, pero Él no cambia. Él sigue siendo fiel, es inmutable. Y si el Señor te prometió algo, Él lo va a hacer. Aunque hoy no lo veas con tus ojos, Él está a tu lado. Queridos hermanos, entonces Jesús como que los confronta, ¿no? Como que les habla fuerte. Y aún así no entienden. Mire esta palabra. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Eso es lo que Jesús les dice, los reprende. Oh insensatos y tardos de corazón para creer. Sin embargo, a pesar de la palabra dura, estos todavía no pueden interpretar que es Jesús el que les está hablando. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros los creyentes. ¿Sabe qué nos pasa a los creyentes? Que cuando el pastor suelta una palabra, empezamos a especular en nuestra mente que me lo dicen porque alguien me dijo, o porque alguien le contó, o porque sabe de mí. Y entonces empezamos a especular en la mente. No,
Esto me lo está diciendo porque se enteró y me está tirando una patadita, un latigazo, un soplamoco. Me está dando un coscorrón. Estos no se dan ni siquiera por aludidos que es Jesús. Les habla, oh insensatos y tardos de corazón para creer. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Les empieza a hablar el forastero supuestamente. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea y Jesús hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse. Creo que fue lo único bueno que hicieron. Lo único bueno que hicieron es obligarlo a Jesús a que se quede sin saber que era Jesús. Quédese con nosotros. Oiga, si usted me invita a su casa a comer, ¿cuántos me invitarían a su casa? Sacá la libreta, Miriam, anotá, por favor. ¿Cuántos me invitarían a comer en su casa? A ver, anotalo, Miriam, acá. Por favor. Mire que comemos bien nosotros. Somos de buen apetito. Aparte, yo ayuno cuando voy a la casa de los hermanos a comer. Hermanos, si uno invita a otro a comer, ¿quién es el que prepara la mesa? ¿El invitado o el anfitrión? El anfitrión. ¿Quién es el que hace la comida? ¿El invitado o el anfitrión? ¿Quién es el que sirve la mesa? ¿El invitado o el anfitrión? ¿Qué hace el invitado? Come y se siente y nada más. Lo que hace Jesús acá le va a llamar poderosamente la atención. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, 4 verbos encontramos en el versículo 30. Tomó, bendijo, partió y dio. 4 verbos en el versículo 30. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. ¿Quién es el que tiene que hacer eso, dijimos? El dueño de casa. Pero en ese momento, por algo, tanto Cleofas como el otro, en su propia casa, les dan lugar a Jesús. Y esa es una de las grandes victorias que nosotros podemos tomar en la vida. Muchas veces las cosas no nos salen porque seguimos manejando las cosas a nuestra manera y a nuestro piacere. Seguimos encaprichados en cómo tienen que ser las cosas y no le damos el lugar a Jesús. Él se pone los pantalones de la hombría y dice: acá hay hombría al máximo. Vamos a hacerlo así y asá, de esta manera, y viven chocándose contra la pared. Ella quiere tomar las riendas del asunto, se pelean entre ellos y cada uno hace lo que quiere. En este momento Jesús toma el lugar que no le compete porque es el invitado, pero toma el lugar del anfitrión. Toma el pan y lo parte, lo bendice, lo parte y lo da. Queridos hermanos, para que las cosas nos vayan bien en la vida, lo que tenemos que hacer a partir de esta tarde es salir nosotros del cuadro del gobierno, del manejo, corrernos del volante, corrernos del timón y decirle: Jesús, toma la parte fundamental en mi casa, maneja el timón, haz tú lo que quieras hacer porque tú manejas mejor que yo, tú lo haces mejor que yo, tú haces las cosas mucho mejor que yo. Y si lo pones a Jesús en el centro de tu vida, todo te irá bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Póngalo en el centro. Ubíquelo a Cristo en el centro. Córrase. Nos cuesta corrernos, ¿no? Nos cuesta corrernos. ¿Qué pasa si usted va en el auto y de repente se empieza a descomponer? Y hay alguien que maneja al lado suyo y usted caprichado: no, deja que pues sigo yo, y vamos los banquinazos, arriesgando la familia, arriesgando los hijos, arriesgando a todos la vida porque no quiero largar el volante. ¿Conoce alguno así? Déjame. Y vos vas orando, ayunando, te arrodillás ahí en el auto.
Lo bueno sería que el que se descompone y el que está haciendo mal, que está tirando banquinazos, se corra y deja al otro que maneje. Deje de dar banquinazos, deje de experimentar a su manera. Déjelo a Jesús que tome el pan y lo parta, lo bendiga y lo dé. Deje a Jesús que tome el control en tus decisiones. Mételo a Jesús en el centro de tu casa, que Él tome las decisiones correctas, y yo te puedo asegurar que serán los mejores días, las mejores semanas, los mejores meses y los mejores años de tu vida si Cristo toma el lugar del centro, el eje de tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pastor, termino porque ya tenemos que empezar con la otra reunión, pero ustedes me cayeron súper bien. Denme 2 minutos más. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Ahí comenzamos a darnos cuenta que fue Dios. Cuando al partir el pan y se los da a ellos, entonces les fueron abiertos los ojos. Cuando Jesús entra en el centro de la vida, los ojos se te abren. Porque a veces pensamos, vio cuando Jesús dijo, ciegos guías de ciegos, no le está hablando a gente no vidente, le está hablando a gente vidente que cree guiar a otros y los guía por malos caminos, por caminos de oscuridad. Por eso Jesús dice, ciegos guías de ciegos. Cuando Jesús se revela en estos 4 verbos, dice la palabra